Buenas tardes, mi nombre es Germán Cruz Borja y voy a hacer la resolución del examen del primer parcial. El problema que me tocó es el problema 3.38 que dice: aplique el análisis de malla al circuito de la figura 3.85 y obtenga la intensidad 0. Este es el circuito de la figura 3.85 y esta es la I0 que tenemos que encontrar. Y nos dice que es por el método de mallas. Recordando el método de mallas, lo que nos dice es que debemos identificar cuántas mallas tiene el circuito. En este caso son 4, que sería 1, 2, 3 y 4. Y a cada una se le asigna una intensidad en sentido horario para más practicidad. Y aquí se asignaron la intensidad 1, intensidad 2, intensidad 3 e intensidad 4. Pero en este circuito tenemos un caso particular en el cual tenemos una fuente de corriente que está entre dos mallas. En este caso se usa lo que es la supermalla, en la cual dice que aislaremos la fuente y crearemos una malla más grande, en este caso con estas dos mallas, y de ahí sacaremos una sola ecuación. Antes de hacer esto también se le asigna los nombres de las variables a cada uno de los componentes. En este caso tenemos las resistencias, que es la resistencia 1, la resistencia 2, la resistencia 3, la resistencia 4, la 5, la 6, la 7 y la 8. Y para las fuentes de voltaje, que sería la de voltaje 1 con 60 volts, voltaje 2 con 22.5 volts, y las fuentes de corriente, que es la fuente 1 de 10 amperes y la fuente 2 de 5 amperes. Para hacer más fácil el análisis le ponemos polaridad a las resistencias. En este caso lo pondremos en el sentido de las intensidades para que salgan positivas en su mayoría. Acá están asignados cada uno de los signos. Y en las de abajo de igual forma. En la malla 4 igual ponemos primero el positivo y el negativo, como en la malla 1 y 2. En la 3 ya sería la excepción, que es con la resistencia 7, que aquí quedaría al revés. Pero con la resistencia 6 sigue el mismo patrón. Y para resolverlo vamos a declarar todas las variables en este programa, todas las resistencias, los voltajes y las fuentes de amperaje. Esto se omite ya que son los resultados que se obtuvieron al final. Pero bueno, vamos a sacar primero la ecuación de la supermalla. De aquí se toma desde un nodo, que sería este, el de la esquina, y vamos a ir hacia la derecha. Si seguimos la dirección, tenemos que chocar con la resistencia 1, la cual va a estar multiplicada por la intensidad 1 que tenemos aquí. A este se le va a sumar la resistencia 2, que multiplica la intensidad 2 que tenemos aquí. Después tenemos que llega a la resistencia 3, que va a multiplicar a la intensidad 2, el cual tenemos acá. Después va a seguir y se va a encontrar con la resistencia 4. En esta resistencia 4 pasan dos intensidades, la intensidad 1 y la intensidad 4. En este caso tenemos que ver cuál es la positiva. En este caso es la I2, ya que entra por el positivo, y la I4 entra por el negativo. Entonces esa resistencia 4 va a multiplicar a la I2 menos la I4. Después seguimos y nos encontramos con la resistencia 5, que es el mismo caso. Solo que ahora la intensidad positiva va a ser la I1, que entra por el positivo, y la intensidad negativa va a ser la I3, que entra por el negativo. Entonces tenemos que la resistencia 5 va a multiplicar la intensidad 1 menos la intensidad 3. Y esto nos tiene que dar igual al voltaje de 60 volts. Aquí lo tenemos. Sustituimos cada uno de los valores que tenemos aquí. De la resistencia 1, que es 4 ohms, y la intensidad 1 se deja como variable. Después sustituimos la de la resistencia 2, que es de 3 ohms, y también se multiplica por la variable de la intensidad 2. Igual forma la resistencia 3, que vale 1 ohm, y con la variable de la intensidad 2. Aquí desarrollamos el paréntesis, que es la resistencia 4 por la intensidad 2, que sería 2 ohms por la intensidad 2, menos la resistencia 4, que es de 2 ohms por la intensidad 4. A esto se le va a sumar la resistencia 5, que es de 2 ohms, igual desarrollando el paréntesis, por la intensidad 1. Y después tendríamos menos la resistencia 5, que es de 2 ohms, por la intensidad 3, y esto es igual a 60 volts. Vamos a reducir términos. Vemos todas las intensidades 1, que es de 4 ohms y de 2 ohms. Sumándolas nos da 6 ohms,
Después tenemos las intensidades 2, que es de 3 ohms, más 1, 4, más 2, 6. Le ponemos aquí abajo, que sería 6 ohms por la intensidad 2, y la intensidad 3 y la intensidad 4 se quedan tal cual, y todo eso es igual a 60 voltios. Todo eso vemos que es divisible entre 2, y nos quedaría la ecuación final, que es 3 ohms por la intensidad 1, más 3 ohms por la intensidad 2, menos 1 por la intensidad 3, menos 1 ohms por la intensidad 4, y esto es igual a 30 voltios. Esto lo vamos a guardar como la ecuación 1. Como tenemos 4 incógnitas, que son la intensidad 1, 2, 3 y 4, necesitamos 4 ecuaciones. Y vamos a hallar unas que se llaman ecuaciones de restricción. Estas se sacan con el circuito. Aquí tenemos la fuente 1, que es de 10 amperes, y en esta fuente pasa la intensidad 2 y la intensidad 1. En este caso tenemos que ver la polaridad de las intensidades. La fuente va hacia arriba, y la intensidad que entra por la cola de la flecha sería la intensidad 2, entonces esa va a ser la positiva, y la que entra por la flecha, que es la intensidad 1, va a ser la negativa. Aquí tenemos la ecuación de restricción 1, que va a ser la intensidad 2 menos la intensidad 1 es igual a 10 amperes. Y vamos a despejar la intensidad 2, y de aquí vamos a obtener nuestra ecuación 2. De igual forma aplicamos para sacar la ecuación de restricción 2. En este caso va a ser con la fuente 2 de corriente. En esta solo pasa una intensidad y vemos que entra por la flecha, así que esta va a ser negativa. Pues tenemos que la intensidad 3 es igual a menos 5 amperes. Y ahí tenemos la ecuación 3. Pero como tenemos 4 incógnitas, necesitamos 4 ecuaciones. Así que vamos a hacer el análisis de la malla 4, que es la que nos interesa, porque la intensidad 0 va a ser la suma de la intensidad 3 menos la intensidad 4. Entonces hacemos el análisis de la malla 4, el cual está aquí. Lo vamos a hacer de este lado. Y aquí tenemos que igual vamos a empezar desde un nodo. Vamos a empezar desde este nodo de la esquina, y vamos a ir en sentido horario. Vemos que choca primero con la resistencia 8, que va a multiplicar a la intensidad 4. Y los signos que tenemos acá nos dice que va a entrar por el positivo, así que ambas serían positivas. Después tenemos que chocamos con la resistencia 7 y entra por el positivo, así que es positiva. Y esta va a multiplicar a dos intensidades que ya vimos que comparte con dos mallas. En este caso la intensidad 4 es la que entra por el positivo y la intensidad 3 es la que entra por el negativo. Entonces vamos a tener la resistencia 7 que va a multiplicar a la intensidad 4 menos la intensidad 3. Y después, si seguimos por el circuito, tenemos que chocar con la resistencia 4, pero esta igual está chocando con dos mallas y entra por el negativo, así que va a ser negativa, como tenemos aquí. Y esa resistencia 4 va a multiplicar a la resistencia 2, que es la que entra por el positivo, menos la intensidad 4, que es la que entra por el negativo. Y lo cual tenemos aquí, que es la resistencia 4 por la intensidad 2 menos la intensidad 4. Y por último tenemos la fuente de voltaje, pero como esta entra por el positivo, esta va a ser negativa. Así que tenemos que todo eso es igual a menos 22.5 voltios. Aquí también vamos a desarrollar, que es la resistencia 8, que vale 4 ohms por la intensidad 4. La resistencia 7, que va a multiplicar la intensidad 4, quedaría como 1 ohms por la intensidad 4 menos 1 ohms por la intensidad 3. Pues tenemos que es menos la resistencia 4, que es de 2 ohms, por la I2. Y tenemos que es la resistencia 4 por la intensidad 4. Y eso nos sigue dando igual a menos 22.5 volts. Reducimos términos, tenemos que la intensidad 4 es 4 ohms más 1 ohms más 2 ohms. Esto nos da 7 ohms por la intensidad 4, y de la intensidad 3 y de la intensidad 2 pasa tal cual. Aquí tenemos la ecuación 4. Ya con estas 4 ecuaciones ya podemos resolver nuestro sistema. Y vamos a sustituir la ecuación 2 y la ecuación 3 en la ecuación 4. En la cual tenemos que es 7 ohms por la intensidad 4 menos 1 ohms por la intensidad 3, pero la intensidad 3 tenemos que es menos 5 amperes. La ponemos acá. Y tenemos que es menos 2 ohms por la intensidad 2, pero la intensidad 2 vale 10 amperes más la intensidad 1.
lo sustituimos y eso nos da igual al voltaje de menos 22.5. Desarrollamos los paréntesis, tenemos 7 ohms por la intensidad 4, menos 2 ohms por la intensidad 1, que sería este, y después tenemos los voltajes, que sería de multiplicar menos 1 ohms por menos 5 amperes, que recordemos que ohms por amperes nos da voltaje. Tendríamos 5 volts, y de este lado igual, menos 2 ohms por 10 amperes, tendríamos menos 20 amperes, menos 20 volts. Menos 20 volts más 5 volts nos da menos 15 volts, y esto sería igual a menos 25.5 volts. Despejamos, pasamos menos 15 volts de este lado y pasaría sumando, por lo cual nos daría un resultado de menos 7.5 volts. De esta ecuación nos interesa despejar la intensidad 1. Pasaríamos el voltaje del otro lado sumando y la intensidad por la resistencia del otro lado sumando. Y por último bajaríamos lo que es la resistencia y nos quedaría de esta forma. La intensidad 1 es igual a 7 ohms por la intensidad 4 sobre 2 ohms más 7.5 volts, que recordemos que eso transformado a fracción da 15 medios. Todo eso sobre 2 ohms y 15 medios sobre 2 da 15 cuartos. Y tendríamos aquí ohm sobre ohm. Esto se anularía y nos quedaría solo en términos de intensidad, y voltaje sobre resistencia nos daría igual en amperaje. De aquí tenemos la ecuación 5. De la ecuación 5 ya es más fácil despejar lo demás. Aquí vamos a sustituir la ecuación 2, que es la que tenemos aquí, la ecuación 2, 3 y 5, que es la que sacamos anteriormente, en la ecuación 1, que es nuestra ecuación de la supermalla. Nos quedaría de esta forma, que es 3 ohms por la intensidad 1, pero recordemos que la intensidad 1 la habíamos sacado aquí, y es 7 medios por la intensidad 4 más 15 cuartos por el voltaje. Lo ponemos de este lado, que vimos que ya desarrollando el voltaje sobre la resistencia nos salía el amperaje, y todo esto nos terminaría en términos de amperaje. Después tenemos que tenemos 3 ohms por la intensidad 2, pero recordemos que la intensidad 2 es igual a 10 amperes más la intensidad 1, que tenemos que es menos 1 ohms por la intensidad 3, que es menos 5 amperes, está aquí. Y por último tenemos menos 1 ohms por la intensidad 4, esa la dejamos así, que es la variable que queremos encontrar, y esto nos da igual a 30 volts. Pero aquí vemos que otra vez tenemos la intensidad 1, así que volvemos a sustituir este valor de este lado, y nos quedaría de esta forma la ecuación. Desarrollando todo, multiplicando 3 ohms por 7 medios por la intensidad 4, nos quedaría 21 medios de ohms por la intensidad 4. Y multiplicando 3 ohms por 15 sobre 4 amperes, nos quedaría 45 cuartos de volts. En el otro paréntesis tendríamos 3 ohms, que va a multiplicar a 10 amperes, esto nos da 30 volts. Y igual estos 3 ohms va a multiplicar a 7 medios por la intensidad 4, y nos daría 21 medios de la intensidad 4 por ohms. Y por último tenemos 3 ohms que va a multiplicar a 15 cuartos de ampere, aquí igual nos daría 45 cuartos de volts. Ahora tenemos menos 1 ohms por menos 5 amperes, nos daría 5 volts. Y menos 1 ohms por la intensidad 4 nos quedaría exactamente igual. Todo eso es igual a 30 volts. Desarrollando todo esto, nos quedaría que tenemos 20 ohms por la intensidad 4, que es sumando todo esto, que son las variables que tienen intensidad 4, que es 21 medios más 21 medios nos da 21, menos 1 nos da 20. Y los volts nos quedaría 45 cuartos más 45 cuartos nos da 45 medios, más 5 volts nos da 57.5, y eso es igual a 30 volts. Despejamos la intensidad 4, en lo cual nos quedaría 30 volts menos 57.5 volts sobre 20, y esto nos daría el resultado de menos 1.375 amperes. Y ahora recordemos que es lo único que nos faltaba, que es encontrar la intensidad 4, y vamos a plantear la ecuación para encontrar la intensidad 0. Como ya vimos, va a ser positiva la intensidad que entre por la cola de la flecha, que en este caso es la intensidad 3, que entraría por la cola,
y tenemos que la intensidad 3 menos la intensidad 4 que entra por la punta de la flecha, y esto nos daría menos 3.625 amperes. Y ahora, para comprobarlo, he puesto el circuito acá, que como vimos es el mismo. Tenemos las dos fuentes de voltaje, las dos fuentes de corriente y las resistencias correspondientes. Si simulamos este circuito, nos da que de amperaje sale menos 3.125. No sale igual, pero sale muy parecido, por lo cual ya estaría hecho el problema.